El análisis, la experiencia y el pensamiento crítico para ampliar la conversación pública. En Imer Noticias, primera emisión. En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir al doctor Abraham Sapien, filósofo, investigador en el Centro de Investigaciones en Ciencias Cognitivas. Doctor, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Lunes, buen inicio de semana, de día. ¿Cómo va todo por allá? Pues como todo lo informativo en Imer Noticias, a la corre y corre, doctor, pero es importante detenernos y hablar con cierta profundidad sobre temas que nos atañen a los seres humanos y que de pronto, justo por esta idea de privilegiar lo urgente y no lo necesario, lo perdemos de vista. Hay temas que de pronto confundimos, doctor Abraham Sapien. Sí, en el día de hoy y tratando de hacer seguimiento de otros momentos de charla que hemos estado teniendo, quisiera hablar de un concepto que es fundamental y que pues, es parte de nuestro vocabulario cotidiano, que son los deseos, y entender un poco mejor qué significa desear en su análisis y en su abstracción, porque desde esa manera, una vez que tenemos el vocabulario, también creo que de distinguir diferentes niveles de lo que nos atañe, nos ocurre y de lo que somos, pues también nos permite a veces lidiar mejor con las situaciones concretas, así un poco ir de lo general a lo particular. Uh-huh. Deseo, ¿es lo mismo que creer, doctor? Pues dentro de cierta rama filosófica y también pues creo que está incluso incluidas las tendencias religiosas, ¿no? Por ejemplo, el concepto de deseo ha sido muy relevante desde el budismo. Se plantea a las creencias y los deseos como cosas del mismo tipo en la medida en la que son fenómenos mentales, pero al mismo tiempo categóricamente muy distintos. Y hay ciertas maneras de tratar de entender cómo desear algo y creer algo son formas radicalmente distintas de acercarse al mundo. ¿Cómo es eso, doctor? Porque puede parecer que es lo mismo, pero ¿qué diferencia hay entre desear algo y creerlo? ¿Puede profundizar un poco más? Sí, claro. Por ejemplo, pongamos este ejemplo que es muy útil, ¿no? Imaginemos que hay un hombre que va con una lista que le dio su esposa al supermercado. Entonces tiene una lista y en esa lista está escritas tres cosas. Pensemos que está escrito huevo, harina y leche. Entonces tiene su lista y va al supermercado y va buscando en el supermercado dónde están las cosas que están en su lista escritas. Imaginemos que al mismo tiempo hay alguien observando a la persona que está haciendo sus compras y anota una lista con exactamente lo que la otra persona va tomando del supermercado, ¿no? Que sería harina, leche y huevos. Lo interesante de este ejemplo es que al final de esta pequeña misión y de este caso imaginario va a haber dos personas con dos listas idénticas, pero lo que está haciendo cada lista, la función de cada lista es muy diferente. Mientras que la persona que está tratando de llenar su carrito con lo que tiene apuntado funciona más como el deseo, es decir, hay una especie de estructura o de contenido que está modificando al mundo, el otro está más bien describiendo cómo el mundo es. Entonces, este ejemplo nos muestra cómo, aunque tengamos el mismo contenido en formas de relacionarnos al mundo, hay una que describe y hay otra que cambia al mundo. Y el deseo tiene una estructura mental que está tratando de dirigir movimiento. Es decir, el deseo es la base de la construcción de nuestra idea de motivación y el deseo es lo que queremos que el mundo sea, no lo que creemos que el mundo es. Y eso tiene una diferencia radicalmente diferente en la manera en la que entendemos nuestra acción. Es decir, el deseo tiene por contenido que las cosas se transformen y la creencia tiene por contenido, como por propósito, que las cosas se describan. Y algo que es radicalmente diferente es que mientras que cuando tenemos deseos, lo que hace a los deseos cumplir su misión es ser satisfechos, a las creencias lo que cumple, digamos, su función es ser verdaderas. Y la satisfacción y la verdad son dos niveles radicalmente diferentes de la relación con las cosas como son y como están.
Y esto podría también llegarse a pensar, el doctor Abraham Sapien, filósofo e investigador en el Centro de Investigaciones en Ciencias Cognitivas, que para poder desear se tiene que creer primero o al revés, que para que una vez que uno cree algo, lo empieza a desear, porque si no lo cree, pues no está dentro de su escenario de algo que ansía, doctor. ¿Puede funcionar así? Pues más que funcionar una como dependiente de la otra, me parece que la conceptualización de estos los ven como dos bloques aparte, no obstante, como dos elementos necesarios para poder explicar la acción. Desde una tradición bastante larga, también se ha pensado que lo que nos ayuda a entender cómo alguien es capaz de accionar y de cambiar el mundo es que tiene que tener la combinación de estos dos elementos, como si fueran eh, la ignición y el material que necesitamos para poder explicar qué hace las acciones. Y las acciones pues son muy importantes de entender porque es diferente al movimiento, porque las acciones las hacen personas y las hacen agentes y el movimiento le ocurre a las cosas. Entonces más bien es como si fueran los dos elementos para entender qué es lo que combina que alguien quiera algo y que crea que hay una cierta manera de conseguir eso que quiere. Entonces, así también es como podemos entender que alguien, aunque a veces quiera algo, crea de manera equivocada o no sepa cómo conseguir eso que desea. Y esto en la actuación ya social, por ejemplo, doctor Abraham Sapien, ¿cómo lo podríamos encontrar en algún ejemplo? Pienso, por ejemplo, en lo que ha sucedido con decisiones políticas de elegir a personajes o a propuestas de gobierno que no necesariamente corresponden con lo que un espacio concreto, algún país necesitaría para superar una crisis, por ejemplo, económica o una crisis de otra naturaleza, pero la creencia de que esa propuesta puede ayudarles, pudiera llegar a tomar estas determinaciones. Esto que platicamos ahora mismo, en esos términos, por ejemplo, ¿cómo pudiéramos entenderlo? ¿Sí existe este tipo también de aplicaciones de esta diferencia que ahora conversamos? Sí, claro, o sea, esto va desde lo más íntimo y personal del individuo, tal vez queriendo estar más nutrido o estar más sano, ¿no? Entonces hay el deseo de modificar las condiciones propias y hay unas creencias sobre cómo va a ocurrir eso. Y lo interesante de las creencias es que es el nivel del mundo, que a veces también podemos llamar epistémico, que es como sobre de hecho funcionan las relaciones causales del mundo para poder llegar a donde queremos llegar. Pero eso no está fuera de la dimensión política, que tiene muchas variables para que podamos entender cómo modificar las organizaciones, por ejemplo, de los fondos públicos. Pero, por ejemplo, si queremos un mundo más igualitario, un mundo en donde haya menos diferencia entre clases sociales, hay ciertos caminos que más fácilmente nos llevarán a la redistribución y organización que otros. Ujú. La base de esto es que mientras que una cosa propulsa hacia dónde queremos ir, la otra es la que nos va marcando cuál es el sendero más adecuado para poder llegar a esos lugares. Y algo clave de las creencias es que las creencias se pueden equivocar. Es decir, las creencias pueden ser falsas. Es decir, podemos creer que algo que es realmente no es el caso. Ujú. Y eso depende de la evidencia y la corroboración de cómo poder llegar y avanzar hacia los caminos que realmente deseamos, pero el eje de la dirección, digamos, hacia donde apunta la flecha, no está determinado por las mismas creencias, sino por los deseos, es decir, por el impulso que nos lleva hacia tomar un camino u otro. Y mi última pregunta, doctor Abraham Sapien, dentro de el impulso, el motor, ese resorte que lleva a tomar las decisiones de los seres humanos, inclusive en casos extremos, como, bueno, en casos como este de una definición política, o inclusive en casos ya personales que pueden tratar inclusive hasta convertirse en obsesiones, ¿qué es más fuerte? ¿Qué es lo que desataría eventualmente, no sé si estoy en lo correcto, doctor Sapien, lo que desataría esa otra parte primitiva de los seres humanos? ¿Qué es lo que más detona este resorte, el deseo o la creencia? Es el deseo, Mm. esa es la idea, que una vez que entendemos que hay al menos dos grandes formas de categorías de cómo nuestra mente está desenvolviéndose y desempeñándose en el ambiente, podemos notar que los deseos no son falsos.
ni verdaderos tampoco. Los deseos son los impulsos que nos dirigen hacia algún lugar. Entonces no hay un nivel de corrección en ese sentido de adecuado o inadecuado, sino de satisfecho e insatisfecho, ¿no? El deseo funciona en otro sistema, en otro régimen de relación, de adecuación o de ser propio para lo que está, ¿no? El deseo no tiene que ser corregido, tiene que ser satisfecho o insatisfecho. Lo que sí puede ser incorrecto es tener ciertos deseos para ciertos fines, pero otra vez estamos en el terreno de la verdad, ¿no? Claro. De lo que es adecuado en términos de lo que realmente funciona o no funciona. Y esa funcionalidad está más en el terreno epistémico y de las creencias. Entonces, pudiendo navegar bien el deseo, que es el impulso, y la creencia, que es lo correcto y lo verdadero para cómo obtener ciertas cosas, podemos ayudar a taxonomizar cuando nosotros mismos estamos en una situación y ver de la situación qué es lo que queremos y de la situación qué es lo que creemos que es de cierta manera u otra. Y son registros muy diferentes de cómo interactuar con nuestra propia mente y con nosotros mismos respecto de los ambientes. Y eso ayuda mucho a definir cómo tomar cada parte de nuestro impulso y de nuestra manera de cómo creemos que nuestros impulsos pueden ser satisfechos. Claro, y al final del día lo importante es tener muy claras estas diferencias y que tengamos ya verbalizado todo esto que de pronto puede llegar a prestarse a confusiones. Por eso, doctor Abraham Sapien, filósofo, investigador en el Centro de Investigaciones en Ciencias Cognitivas, le agradezco esta conversación, la conversación de esta mañana con la audiencia de Imer Noticias, doctor. A ustedes, a ti, y espero que estos pequeños juegos taxonómicos del lenguaje sean evocativos y que también sean útiles para el día a día. Téngalo seguro que sí es así, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, mucho gusto escucharte. Igualmente, hasta pronto. Es el doctor Abraham Sapien.